Buenas tardes a todos. Buenas tardes. 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 Nos quedamos en la clase anterior con este problema. Lo resolvimos por un método que implicaba el uso de cálculo. Ahora lo vamos a hacer, vamos a llegar a la misma solución, pero sin usar cálculo. ¿Alguien tiene una idea de cómo se puede resolver de forma alternativa sin usar cálculo? Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Ok, entonces sin usar cálculo. Sin usar cálculo lo que tenemos que observar es que, bueno, no podemos usar para calcular la fuerza total, no podemos simplemente multiplicar la presión por el área, porque la presión está variando con la profundidad. Pero sí podemos calcular la fuerza total si multiplicamos presión por área, pero tomando la presión promedio. Esto es algo más o menos como le hacían en mecánica. En mecánica teníamos una fórmula que era la distancia recorrida es igual a la velocidad promedio por el tiempo, ¿se acuerdan? O sea que la velocidad podía estar variando. Sin embargo, la fórmula de velocidad por tiempo era válida aunque la velocidad estuviera cambiando, siempre y cuando en vez de la velocidad tomáramos la velocidad promedio en todo el intervalo, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar la presión promedio en toda, o sea, la presión varía desde el fondo, va disminuyendo hasta la superficie. Entonces vamos a calcular la presión promedio y luego ya teniendo la presión promedio, de forma análoga como usábamos las fórmulas de mecánica de velocidad promedio por tiempo, aquí sería presión promedio por el área, me va a dar la fuerza. Entonces, para darme cuenta de cómo calcular la presión promedio, tengo que recordar que la presión depende de la densidad, de la gravedad y de la profundidad H. Como la densidad del agua la estamos suponiendo constante y la gravedad también, entonces la presión va cambiando únicamente con la profundidad. Es decir, podemos decir que la presión es una función lineal de la profundidad. Cuando tenemos una dependencia lineal de ese tipo, entonces yo puedo tomar el promedio de un valor que está variando linealmente en dos puntos, tomando simplemente la suma de sus valores y lo divido entre 2. Porque como va creciendo linealmente o la dependencia es lineal con la profundidad, entonces todos los puntos estarían, digamos, ponderando de forma similar, ¿no? Como en el caso de, si ustedes tienen 3 números, 2, 4 y 3, el promedio sería la suma entre 3. En este caso, esa fórmula para el promedio es válido únicamente porque la dependencia es lineal, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La dependencia es el factor ρGH. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Sí, sí se escucha. Muy bien. Sí, ¿Vamos profe. bien con esto? ¿Sí? Entonces, la fórmula es ρGH, así que la presión depende linealmente de la H, por eso podemos tomar el promedio. El promedio de la presión desde el fondo hasta la superficie va a ser la suma de la presión en el fondo más la presión en la superficie y la dividimos entre 2. Y eso va a ser el promedio. Pueden imaginar también como si hicieran la gráfica, sería una línea recta. Entonces el punto medio sería el valor promedio. Y entonces aquí solamente tenemos que conocer la presión en la superficie y en el fondo.
acuérdense que no tenemos que tomar en cuenta la presión atmosférica porque la presión atmosférica está en los dos lados. Entonces, sin tomar en cuenta la presión atmosférica, sino solamente la presión debido al agua, la presión en la superficie, ¿cuánto es? La presión en la superficie es la presión atmosférica, pero como no estamos tomando en cuenta la presión atmosférica porque se anula en con la presión atmosférica en el otro lado, entonces la tomamos como cero, ¿no? O sea, la presión en la parte superior va a ser considerada como cero porque no estamos considerando la presión atmosférica. Es solamente la presión debida al agua. Y luego en el fondo sería la presión debido a toda la columna de agua, que sería la densidad por la gravedad, por la profundidad, que es H mayúscula. Y esto lo dividimos entre 2. Y por lo tanto la presión promedio sería 1/2 de ρ GH. ¿Vamos bien hasta aquí? Maestro, la presión superior, no, entonces no se está contando porque no hay presión atmosférica. Sí hay presión atmosférica, pero estamos considerando nada más la presión que contribuye a la fuerza. La presión atmosférica no contribuye a la fuerza sobre la pared porque hay una presión atmosférica en la izquierda, pero esa misma presión atmosférica también está en la derecha. Entonces, tengo la presión atmosférica por los dos lados, se anulan entonces, ¿no? O sea, sí existe la presión atmosférica en la superficie, pero no la tomamos en cuenta porque me interesa la presión que contribuye a la fuerza sobre el dique. Pero la presión atmosférica en la izquierda no contribuye a la fuerza sobre el dique porque se anula con la fuerza que aplica la misma presión atmosférica, pero por la derecha, por fuera de donde hay agua, ¿no? Ok, sí, sí le entendí. Sí, entonces aquí Sí. estamos nada más la parte que contribuye a la fuerza, ¿no? La otra se anula. Entonces por eso tomamos en cuenta nada más la debido al agua. Pueden imaginarle el caso de que se vaciara, que no hubiera agua. La pared no sentiría una fuerza neta de ningún lado porque tendría la presión atmosférica en los dos lados, si estuviera vacío, ¿no? Entonces la única fuerza extra aparece porque le ponen el agua. Entonces aquí consideramos nada más la presión en el fondo y en la superficie debido al agua, porque es exclusivamente la que produce esa fuerza fuera de equilibrio, ¿no? Bueno, está en equilibrio porque no se cae la pared, pero es la única fuerza neta hacia la derecha, ¿no? Y entonces la presión promedio es un medio de la densidad del agua por la gravedad, por la profundidad H mayúscula que tenemos aquí. Y entonces, como ya tenemos la presión promedio, lo multiplicamos por el área y ya tenemos la fuerza. ¿El área aquí cuánto sería? Sería el área en contacto con agua, porque es la que está sintiendo la fuerza debido al agua. Sería el ancho W por la profundidad H mayúscula. O sea que el área por la que tenemos que multiplicar sería W por H mayúscula. Y entonces la fuerza sería esta presión promedio por el área, que sería un medio de ρ GH por H por W. Y entonces ya multiplicando tenemos un medio de ρ G W H cuadrada. Y este resultado pueden confirmar que es el mismo que habíamos obtenido antes, pero usando cálculo. Entonces vean que son dos métodos alternativos, utilizamos matemática diferente, pero como es el mismo problema físico, tenemos que llegar al mismo resultado. Ahora pueden preguntar para qué usar entonces el cálculo, si esto está mucho más sencillo, ¿no? La forma de obtenerlo aquí. Porque
este resultado lo podemos utilizar solamente cuando hay una dependencia lineal, como en este caso. Y el cálculo tiene aplicación general, aunque no tuviera una dependencia lineal, lo hubiéramos podido aplicar y llegar al resultado correcto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Ok, si queda todo claro, entonces continuamos con el tema de la presión. Lo que sigue aquí es ver métodos de cómo se obtiene la presión barométrica. Ya desde 1600, bueno, en los años 1600, Torricelli ideó una forma de medir la presión atmosférica. Él lo hizo con un dispositivo que sigue este esquema. Bien, aquí tenemos un recipiente con un líquido. El más adecuado por la densidad es el mercurio. Y entonces se llena este vaso con mercurio y aquí se tiene un tubo que está abierto por debajo. Pero primero, bueno, este tubo se le tiene que hacer vacío. De manera que si se hace vacío en este tubo y luego se mete aquí en el líquido, lo que van a ver es que la columna de mercurio sube a través del tubo. La altura a la que va a subir dentro del tubo el líquido, el mercurio en este caso, esta H va a quedar determinada porque hasta dónde consideran que debería de subir esta columna. Vean, aquí en el tubo hay un espacio vacío, aquí se queda vacío. Una forma de hacer esto no tan complicada es llenarlo primero del líquido de este tubo, ¿no? Y entonces ya que está lleno, se sumerge en el líquido y entonces se reacomoda el líquido hasta que queda a esta altura ya fija, en equilibrio, ya no se mueve. Bueno, lo que determina esta altura es lo siguiente. Estos lados, donde está el punto P sub 0, el punto B, está a la misma altura que el punto A, pero el punto A está dentro del tubo. Sin embargo, este líquido todo está en contacto. Y dijimos en la clase anterior que en un líquido todos los puntos a la misma altura están a la misma presión. Entonces, este punto B en la superficie y este punto A dentro del tubo, como están a la misma altura, están a la misma presión. Ahora, la presión a la que se encuentra este punto B es justamente P sub 0, que es la presión atmosférica. Sé que es la presión atmosférica porque aquí está destapado el recipiente y entonces la superficie está expuesto directamente a la atmósfera. Entonces todos los puntos en la superficie del líquido están a la presión atmosférica. Y entonces me voy a un punto dentro del tubo a la misma altura, tiene que estar a la presión atmosférica también porque está a la misma altura. Ahora, ¿cómo determino la presión atmosférica? Observando hasta dónde sube el líquido en el tubo. Por este punto, los puntos A y B están a la misma presión y la presión en el punto A se debe exclusivamente a la columna de líquido que tiene encima de él, porque como aquí hay vacío en la superficie del líquido dentro del tubo, no hay presión. Bueno, la presión es cero, ¿no? Entonces, si la presión aquí en la superficie del líquido dentro del tubo es cero, la presión en el punto A se debe solamente a esta columna de líquido, pero la presión debido a una columna de líquido ya sabemos cómo calcularla. Es el producto de la densidad por la gravedad por la altura h. Y entonces, si yo conozco la densidad del líquido y mido esta altura, entonces puedo determinar la presión atmosférica simplemente multiplicando la densidad del líquido por la gravedad por la columna.
la altura de la columna. Si el líquido es mercurio, entonces aquí pongo la densidad del mercurio. ¿Algún comentario, duda? Si queda claro cómo determinamos con este arreglo la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí. Muy bien, entonces este dispositivo fue por Torricelli. Esta presión la conocemos como presión barométrica. Bueno, resulta que si yo hago esto en la práctica, de la tabla que tenemos de la clase anterior, pueden revisar que la densidad del mercurio son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, o en notación científica 13.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si despejo aquí la H, tendría la presión atmosférica P sub 0 dividida entre ρ para el mercurio por G. Entonces tendría la presión atmosférica, que es 1.013 por 10 a la 5 pascales, entre la densidad del mercurio por G, que estamos tomando como 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, y entonces puedo saber cuál sería la altura de una columna de mercurio que me genere la misma presión que la presión atmosférica. Y entonces la altura de una columna de mercurio de 0.760 metros o 760 centímetros genera la misma presión que la presión atmosférica. Y por lo tanto, la presión atmosférica decimos que equivale a 760 milímetros de mercurio, porque 760 milímetros de mercurio me genera la presión atmosférica, o una presión igual a la presión atmosférica. Entonces, ustedes pueden dar la presión atmosférica en pascales, 1.013 por 10 a las 5 pascales, o también la pueden dar en centímetros de mercurio, como 760 milímetros de mercurio, o 0.760 metros de mercurio. Esa sería la presión atmosférica, que es equivalente de una columna de mercurio, que equivale a la presión atmosférica. Sabemos que una característica de los líquidos, bueno, de los materiales en general es la densidad. Y la densidad depende de la temperatura. Entonces, para ser un poco más formales en esto, esta columna de mercurio son 760 centímetros cuando el mercurio se encuentra aproximadamente a 0 grados Celsius. Si ustedes elevan la temperatura del mercurio, entonces la columna se haría más grande porque se expande normalmente los líquidos al aumentar la temperatura, ¿no? Otro dispositivo útil para medir la presión en gases es el manómetro de tubo abierto. El manómetro de tubo abierto está representado en este esquema de la izquierda. Lo que está en color rosa es un gas y lo que está en color aquí gris es un líquido, puede ser mercurio. El tubo está abierto a la atmósfera, el tubo de la derecha. Ok, entonces cuando tenemos un líquido, todos los puntos dentro del líquido que están a la misma altura tienen la misma presión, están a la misma presión. En el caso de un gas, todos los puntos dentro del gas tienen la misma presión. Es decir que en la parte esférica, los puntos del gas dentro de la parte esférica van a tener la misma presión que los puntos dentro del gas en la parte del tubo que va conectado al tubo en U. Y entonces, en el punto A, la presión es igual que dentro de la esfera donde está el gas.
Y entonces la presión del gas, como está uniforme en todo el gas, vamos a considerar que es la presión en el punto A. El punto A es la interfase del gas y el líquido. Entonces el punto A podemos considerar que está tanto en el gas como en el líquido. Y entonces si nos vamos a la parte derecha del tubo en U, localizamos un punto B justamente a la misma altura que el punto A. Como el punto A y B están dentro del líquido, entonces la presión en el punto A tiene que ser igual a la presión en el punto B. Pero la presión en el punto B es la presión que genera la columna sobre el punto B de mercurio, más la presión atmosférica, porque la atmósfera está influyendo, está afectando a la superficie. Entonces la presión en el punto B es la presión atmosférica que está aquí actuando en la superficie, más la presión de la columna de altura H, que sería ρGH. Por lo tanto, la presión en el punto B, que es la misma que la presión en A, es la presión del gas, y entonces podemos concluir que la presión del gas es la presión atmosférica más ρ por G por H. Esta presión le llamamos la presión absoluta del gas, porque esa es la presión real del gas. Noten que aquí le afecta la presión atmosférica. Para la presión absoluta sí hay que considerar la presión atmosférica más la debido a la columna de mercurio. Entonces, con este manómetro de tubo abierto se puede determinar la presión de un gas. A diferencia de la presión absoluta, también tenemos la presión manométrica del gas. La presión manométrica del gas es solamente la parte debido a la columna de mercurio. O sea, es la que se calcula con ρ por G por H. Esa es la presión manométrica del gas. Entonces podemos ver que la presión manométrica es una presión, podemos decir que es una presión respecto a la atmósfera. No es la presión total que tiene realmente el gas, sino una presión respecto a la atmósfera. Si queremos la presión absoluta, la presión total sería la presión manométrica más la presión más ρGH. Cuando miden la presión de una persona, la presión de la persona, ¿qué sería? La presión que normalmente se toma una persona, ¿sería una presión absoluta o una presión manométrica? Manométrica. Es una presión manométrica. En realidad nuestra presión es la presión que nosotros podemos medirnos más la presión atmosférica. O sea, realmente tenemos más presión de la que nos dicen. Y la lectura, de hecho, que nos dan son milímetros de mercurio, ¿no? O sea, que realmente la presión real sería lo que nos dicen más 760 milímetros de mercurio. Y bueno, generalmente las presiones que medimos son respecto a la atmósfera, o sea, son manométricas. Si medimos la presión de una llanta del carro, también como la llanta está dentro de la atmósfera, entonces la presión de la llanta, la que medimos, es respecto a la atmósfera. La presión total sería la presión que medimos más la presión atmosférica. ¿Dudas, comentarios? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces, a ver, un examen rápido. Supongamos que se construyen diferentes barómetros comunes. Acuérdense que el barómetro es este dispositivo de Torricelli.
supongamos que se construyen diversos barómetros comunes con una variedad de fluidos. Es decir, se van a construir barómetros utilizando diferentes fluidos en cada uno, diferente fluido en cada uno. ¿Para cuál de los siguientes fluidos la columna de fluido en el barómetro va a ser la más alta? Inciso A, mercurio. Inciso B, agua. C, alcohol etílico. Y D, benceno. ¿En qué caso la columna va a ser más alta? El que tenga menor densidad. El que tenga menor densidad, ¿correcto? Entonces podemos revisar en la tabla y cuál es el que tiene menos densidad. La C. ¿Es El el alcohol benceno etílico, o el ¿no? alcohol etílico? El alcohol etílico creo que tiene menos densidad, ¿no? La ¿Cuál es la C. densidad del alcohol etílico y cuál es la densidad del benceno? El alcohol etílico es 0.806 por 10 a la 3 y el benceno es 0.879 por 10 a la 3. Entonces el alcohol etílico es menos denso. Entonces, ¿cuál sería el menos denso? El alcohol etílico, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, la columna más alta sería la del alcohol etílico. ¿Quiénes son los dos que me contestaron? Gómez Valdés. Rafael Ponce. Rafael Ponce y... Gómez Valdés. Ah, pero también una compañera suya estaba contestando, ¿no? Figueroa, Córdoba. Muy bien. Ok, entonces, a todos les queda claro por qué fue el alcohol etílico. Ok. Aquí está la tabla, ¿no? Bueno, no está la tabla completa, pero sí están los que nos interesan. Profe, yo tengo una duda. Sí, Me queda claro que el que sea menos denso es el que será más alto, pero ¿por qué es esto? porque la presión de la columna, bueno, el barómetro tiene que tener una columna que la presión de esa columna sea igual que la presión atmosférica. Pero la presión de la columna es el producto de la densidad por la gravedad por la altura. Este factor que está aquí, ¿no? Rho GH. Entonces, la gravedad es constante. Por lo tanto, la presión va a depender solamente de la densidad y de la altura. Y entonces, como todos tienen que darme la presión atmosférica, entonces, entre menos sea la densidad ρ, la H tiene que ser mayor para que me produzca el valor de la presión atmosférica, ¿no? O sea, el factor ρ GH tiene que ser igual a la presión atmosférica. Si la densidad es menor, la H tiene que aumentar para compensar. Si la ρ es mayor, entonces la columna va a ser más pequeña, la H va a tener que disminuir. Ok. ¿Sí? Muy bien, voy a cambiar la diapositiva. Bueno, hay preguntas de
de lo que vimos anteriormente. Bueno, ahora vamos a ver la física de por qué cuando estamos dentro de un fluido, los objetos pueden flotar. Bueno, cuando ustedes levantan algo, un objeto dentro del agua, ustedes se pueden dar cuenta que hacen menos esfuerzo para levantarlo, ¿no? Pero también es una observación cotidiana que podemos ver que las cosas flotan, por ejemplo, sobre el agua. Si yo tengo un barco de madera, la madera de hecho flota sobre el agua, eh, o los icebergs de hielo. El hielo flota sobre el agua, de hecho la mayor parte está sumergida, pero una parte está sobre la superficie del agua. Lo importante es que el hielo no se va a pique, queda flotando, ¿no? Con una parte de su volumen dentro del agua y una parte menor fuera del agua. En general, cuando tenemos un objeto y lo colocamos en la superficie de un líquido, podemos observar dos cosas: o se hunde o flota. Y cuando flota, podemos ver que una parte del objeto está parcialmente sumergida, ¿no? Como en el caso de un barco, hay una parte del barco que está hundido. El iceberg también, una parte está sumergido, en total flota. Entonces, nosotros vivimos en un fluido. La atmósfera es un fluido, es un gas, no es un líquido, pero es un fluido. Tenemos los fluidos, entre los fluidos, pues a los líquidos y a los gases. Y esto que pasa en los líquidos, aunque no lo percibimos porque estamos acostumbrados, también ocurre en los gases. Nosotros no flotamos dentro del aire, pero podemos llenar un globo con helio y vamos a observar que el helio se va elevando. O con aire caliente también se pueden, los globos aerostáticos pueden levantarse y flotar. Entonces, esta propiedad que tienen los líquidos de, digamos, producir como una fuerza hacia arriba sobre los objetos que están en el fluido, también ocurre en los gases. Nada más que en los gases eso es mucho más débil. Bueno, entonces aquí vamos a analizar precisamente este tipo de fenómenos. El principio de Arquímedes tiene que ver precisamente con ese tipo de fenómenos en donde los objetos, cuando se sumergen en un fluido, sienten una fuerza que los empuja hacia arriba. Siempre en cualquier tipo de fluido, ya sean líquidos o gases. En los líquidos es mucho más intensa esa fuerza. Esa fuerza se llama fuerza de flotación, fuerza boyante o fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje que ejerce un fluido sobre un objeto que está inmerso en el fluido siempre es hacia arriba. Y Arquímedes estableció que la fuerza de empuje sobre un objeto que está en un fluido tiene una magnitud igual al peso del fluido que el objeto desplaza. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el iceberg está parcialmente sumergido. La parte sumergida tiene un cierto volumen. Ese volumen de iceberg sumergido desplazó ese volumen en agua. Lo que me dice el principio de Arquímedes es que este volumen de la parte sumergida del iceberg, pero en agua, pesa igual que todo el iceberg. Y ese es el sentido del principio de Arquímedes. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un pedazo de madera que flota en agua, van a ver que parte de la madera está sumergida. La parte que está sumergida de la madera desplaza un volumen igual de agua. Sí. Entonces,
entre más, digamos, entre más pese el objeto, entonces se va a hundir más porque necesita compensar más necesita desplazar más agua, porque si pesa más, entonces va a tener que tener una fuerza de empuje mayor. Piensen, por ejemplo, en el mismo pedazo de madera que les decía. Si tienen un pedazo de madera, lo que va a pasar es que la madera flota parcialmente. Hay una parte que está sumergida, pero a esa madera le pueden agregar luego un peso encima. Entonces se va a hundir más, porque la fuerza de empuje para que no se hunda va a ser igual a la fuerza que necesite equilibrar el peso de la madera más el peso que le pusieron encima. O sea que va a necesitar desplazar más agua para compensar el peso total que está flotando de la madera más el objeto. Muy bien, entonces, ¿están viendo la presentación? Se quitó. No. Sí, estoy viendo que desapareció. ¿Cómo es Pero eso? sí, lo voy a volver a... ¿Hasta dónde vieron? Hasta la foto estaba Arquímedes ahí con la definición. Ok, ahí debe de aparecer otra vez, ¿no? Ahí salió. Muy bien. Entonces les decía, cuando un objeto flota, se hunde hasta que desplaza una cantidad del fluido igual que el peso del objeto que flota. Sin embargo, no siempre flotan los objetos, también a veces vemos que se hunden. Eso significa que el volumen que desplaza el objeto, aunque se hunda totalmente, no logra compensar la cantidad de agua desplazada, no puede pesar más que el objeto. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, una bola de plomo, la bola de plomo la van a dejar sobre el líquido, sobre el agua, por ejemplo, y se va a ir hasta el fondo, ¿no? Eso significa que, la bola, si se sumerge completamente, desplaza una cantidad de agua igual que su volumen. Profe, ¿De acuerdo? ¿Sí? dice que hubo un error al compartir el contenido. No sé si a los demás también le aparezca. Yo sí puedo ver Ok. la Yo también estoy presentación. viendo la Yo también estoy viendo la presentación. A lo mejor Yo ya también. tienes que salir y después entrar de nuevo. Los demás sí pueden ver la presentación. Puede ser que sea problema de tu red. Sí, profe, los demás sí la vemos. Sí, sí la vemos. Sí, sí la vemos. No, que Ok, me voy a entonces... salir y me voy a volver a meter. Ok, muy bien. Bueno, vamos a analizar esta situación entonces. Tenemos una pelota. Una pelota que esté llena de aire. Si ustedes sumergen la pelota en el agua y la sueltan, la pelota se va a ir para arriba, ¿no? Pero la pueden mantener a fuerza dentro del agua. Entonces, si mantienen la pelota dentro del agua, la pelota desplaza un volumen de agua igual que el volumen de la pelota. Y entonces la fuerza de empuje sobre la pelota va a ser igual a lo que pese un volumen de agua igual que el volumen de la pelota. Entonces vean, como la pelota pesa menos, por eso la fuerza de empuje gana y manda la pelota para arriba. O sea, la pelota está llena de aire. El aire pesa mucho menos que el agua. Entonces, la fuerza de empuje cuando sumergimos toda la pelota va a ser igual a lo que pesa
el agua, pero en un volumen igual que la pelota. Entonces pesa más y ganan. Si la dejamos libre la pelota, ¿qué va a pasar? Entonces se va a ir para arriba y solamente va a quedar sumergida una pequeña parte de la pelota. Esa parte de la pelota que queda sumergida desplaza una cantidad pequeña de agua, pero esa cantidad pequeña de agua pesa lo que pesa toda la pelota. Entonces, la fuerza de flotación sobre la pelota. Ahora, ¿qué pasa si me olvido de la pelota? Y me imagino que en ese volumen, igual que el volumen que ocupaba la pelota, ya no está la pelota, hay agua. Entonces, en los alrededores, donde estaba antes la pelota, hay una fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje es la misma que actuaba sobre la pelota, pero ahora actúa sobre un volumen imaginario de agua, que sea igual que el volumen de la pelota. Ese volumen de agua tiene un peso, entonces hay una fuerza de gravedad que apunta hacia abajo, pero los alrededores del volumen actúa una fuerza de empuje. Y entonces, como este volumen encerrado pesa igual que esta esfera de agua, entonces se mantiene en equilibrio, porque la fuerza de empuje es igual que el peso desplazado, pero el peso desplazado es justamente lo que pesa esta esfera de agua, ¿no? Por eso el líquido se va a mantener estático, esa porción de agua pues no va a tener movimiento, se va a mantener estable, ¿no? Bueno, vamos a analizar aquí un poco más el principio de Arquímedes. Tenemos ahora un cubo. Tenemos un cubo de altura h y vamos a suponer que tiene en las caras, el área de las caras es A. El peso siempre apunta hacia abajo. Lo estamos denotando aquí como F sub G para representar la fuerza de gravedad, que es el peso. Y la fuerza de empuje siempre va a ser hacia arriba. Es el vector B. Le llamamos B porque se llama también fuerza boyante, ¿no? Entonces, si bueno, digamos, la fuerza total sobre este cubo va a ser la suma de fuerzas, de la fuerza de empuje y la fuerza gravitacional. Se va a quedar ahí donde esté si esas fuerzas son justamente iguales. ¿Mm? Sí, entonces, si queremos calcular la fuerza de empuje, sabemos que la fuerza de empuje, de acuerdo al principio de Arquímedes, es igual a lo que pesa el líquido desplazado por el cubo. Es decir, es igual a la masa del fluido desplazado por G. La ecuación que está aquí en la izquierda. Esa sería la fuerza de empuje. Pero a la vez, la fuerza de empuje total sería la presión, la presión que estén aplicando en el fondo por el área. Acuérdense que dijimos también que cuando tienen un objeto sumergido en un fluido, la presión siempre es perpendicular a las paredes del objeto. Es decir, que este cubo está recibiendo una fuerza por la parte de abajo hacia arriba, ¿no? Debido a la presión. Entonces, la fuerza de empuje es el efecto completo del producto de la fuerza que apunta en la parte de abajo, pero debido exclusivamente a la presión del líquido, que sería la presión en el fondo del cubo por el área, menos la presión que ejerce el fluido en la parte superior por el área. Aquí se le resta porque, otra vez, como la presión del fluido siempre es entrando al objeto perpendicular, entonces el líquido que está por encima está golpeteando hacia abajo, ¿no? La presión
ejerce una fuerza pero hacia abajo. Y entonces la fuerza de empuje sería la diferencia de la presión en el fondo menos la presión en la parte superior multiplicado por el área. Y eso lo podemos igualar con la ecuación de la izquierda, que es la masa del fluido desplazado por la gravedad. Pero la masa es la densidad por el volumen. Entonces sustituimos la masa del fluido por la densidad del fluido por el volumen del fluido desplazado, que en este caso sería igual que el volumen del cubo, porque el volumen del cubo es el volumen que estamos desplazando del líquido. Y el volumen del cubo es el área por la altura, ¿no? O sea, el área ya sea de la parte de cada cara por la altura. Ese sería el volumen del cubo. Entonces tenemos esta ecuación, que está la primera ecuación de la derecha. Entonces la fuerza de empuje la puedo escribir como la densidad del fluido por la gravedad, por la altura, por el área. Y entonces esa fuerza de empuje es justamente la densidad del fluido por la gravedad, por el volumen desplazado. Muy bien, entonces esta es una forma, digamos, aunque Arquímedes llegó a su resultado empíricamente, aquí lo estamos viendo de una forma analítica, ¿no? Se puede, de hecho, deducir de varias formas teóricamente con el equilibrio de fuerzas, el principio de Arquímedes, ¿no? Esta sería una de las formas más sencillas, ¿no?, de demostrar que la fuerza de empuje es lo que pesa precisamente el líquido desplazado por el fluido. También podemos pensar en la lógica del principio de Arquímedes, basados en principios energéticos, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, quisiera saber si está quedando todo claro o si hay alguna pregunta o dudas. ¿No? Bueno, entonces, bueno, faltan 5 minutos. Si gustan, pues dejamos hasta aquí por hoy para ver lo que sigue con más detenimiento. Si tienen cualquier duda o pregunta, con toda confianza, ¿eh? Profe, Sí. no sabe nada todavía sobre el laboratorio. Es que no se comunicaba el maestro. Ah, ¿ya les aparece el nombre del profesor? No, todavía no. Ah, entonces si no les aparece, es probable que no esté asignado, ¿no?, que ya debería. Pues, le voy a preguntar al jefe de departamento a ver si tienen, ellos ya, porque a veces ya tienen el profesor, pero por sistema todavía no les permite capturar, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Cuándo les toca laboratorio? Los lunes, hoy en la mañana. Ah, ok, pero dividen el grupo en dos, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí, lo dividen en dos al menos. Incluso puede ser que una parte del grupo les toque un profesor y a otro les toque otro. ¿Alguien quería preguntar algo? Yo, profe, nomás, para la asistencia, ¿va a poner, o sea, va a tomar asistencia o algo así? Sí, pero lo voy a automatizar a partir de la siguiente clase, para que ustedes contesten en cada clase, pero va a haber un intervalo de tiempo para que verifiquen la asistencia. Ah, ok, gracias. Bueno. ¿En qué parte vendría eso, profe? En la parte en general o sesiones en vivo. Yo les diría de todas formas, ¿no? O a lo mejor lo pongo aquí por medio del chat para que que les aparezca a todos y ahí mismo puedan llenar. Ah, muy bien. Verificar. Gracias.
Ahí nos vemos, profe. Bueno, entonces pues continuamos mañana. Que Dale, pasen mañana. un buen día. Igualmente. Saludos. Nos vemos. Hasta Hasta mañana. mañana, maestra, igualmente. Gracias, profe. Hasta mañana.